Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a sus clases para continuar con los temas de historia del Perú. Y en este caso ya entramos a la década de los 90, ya no estamos tan lejos de la actualidad, y vamos a trabajar lo que viene a ser el primer gobierno de Alberto Fujimori, ¿ya? Recordemos que él en realidad son tres gobiernos que él tuvo, uno interrumpido y dos que sí completó. Entonces vamos a hablar del primer gobierno de Alberto Fujimori, que fue de 1990 a 1995. Primero vamos a ver una breve definición de lo que significaron en sí los 10 años, o sea, los tres periodos en los cuales gobernó Fujimori. Es una dictadura cívico-militar que implantó el modelo neoliberal en el Perú. Chicos, el neoliberalismo fue la forma de capitalismo que a finales de los 80 y más que nada en los 90 ya se estaba apoderando del mundo. Con la caída de la Unión Soviética, el neoliberalismo terminó por apoderarse de todos esos mercados nuevos que estaban quedando donde los países socialistas estaban saliendo. Ahora, en el Perú, el neoliberalismo viene de la mano precisamente del presidente Alberto, el expresidente Alberto Fujimori. Cuando él llega al poder, se instauraría entonces, en un comienzo, una democracia, siguiendo lo que decía la Constitución y todo eso, todo bien, todo chévere. El problema es cuando se produce las este, primeros atentados contra la democracia y que terminaron por concretarse con el autogolpe del 5 de abril de 1992, el autogolpe de Estado. Y chicos, es ahí donde este gobierno, que fue elegido democráticamente, terminó instalándose a manera de una dictadura, no solamente militar, sino también civil. Por eso decimos que es una dictadura cívico-militar, porque Fujimori no es un militar, no es un general, no pertenece a las Fuerzas Armadas. Pero este gobierno gobernó muy de la mano con los militares, a pesar de que el presidente era civil, ¿ok? Estuvo muy ligado a actos de corrupción y violación de los derechos humanos. Es algo innegable, algo que los fujimoristas, el fujimorismo actual no puede desligarse de eso, porque sí, hubo atentados contra un poquito, contra la libertad de expresión y también contra los derechos humanos, los derechos de las personas, ¿ok? Bien, acá podemos ver precisamente un collage de imágenes de muchos de los delitos por los cuales se acusa al día de hoy al señor Fujimori. Veamos cómo llega al poder. ¿Cómo llega al poder Alberto Fujimori en el año 1990? Como ya lo dije, llega de manera democrática y precisamente este, en este fenómeno en el cual los partidos políticos tradicionales cada vez perdían credibilidad, cada vez perdían apoyo popular por lo mismo que habían fracasado a lo largo de varias décadas, varios años, es que hacen su aparición los outsiders, es decir, personajes políticos que nunca tuvieron una imagen política, nadie los conocía, no pertenecían a un partido político tradicional, y uno de esos outsiders precisamente era Alberto Fujimori, profesor, ingeniero de matemáticas, de ingeniería. Él llegó a ser incluso rector de la Universidad Agrónoma del Perú. Y chicos, en realidad se presentaba como una figura nueva, como una figura que decían, este no está corrompido, este señor tiene la disciplina oriental, ya que desciende de japoneses y cosas así, ¿no? Entonces, es ahí donde empieza a ganar popularidad Alberto Fujimori. Por otro lado, muchachos, se encontraba pues el Fredemo. Recordando un poquito, Vargas Llosa funda un movimiento llamado el Movimiento Libertad, ¿no es cierto? Cuando Alan García quiso privatizar la banca. Y luego ese Movimiento Libertad se fue sumando Acción Popular, otro partido tradicional, el PPC también, y así sale el Fredemo. O sea, el Fredemo, Frente Democrático, representaba por otro lado a quién, a la politiquería tradicional, mientras que Cambio 90, el partido de Fujimori, representaba una cara nueva en la que de repente los peruanos ya decían, él va a ser el cambio, seguramente. Otra razón, chicos, es la aguda crisis económica por la cual pasaba el país, sumado a que Sendero Luminoso y el MRTA estaban en pleno apogeo y cada vez estaban más sanguinarios en sus actos terroristas, ya no solamente en el campo, sino en las mismas ciudades capitales, como por ejemplo Lima. Capitales, me refiero a capitales de las diferentes regiones.
Y bueno, esto de los outsiders ya te lo mencioné, pero quiero hablar de la dura crisis económica. Precisamente el gobierno de Alan García, cuando iba terminando, estaba dejando al país en una situación terrible, en una situación, chicos, que el siguiente presidente, sea cual sea quien sea elegido, tendría que asumir una responsabilidad muy grande. El país estaba endeudado, el país estaba catalogado como país inelegible y estaba hundido en una grave crisis y en una hiperinflación. Entonces, chicos, aquí el Fredemo lanza su propuesta y empieza a decir que van a instaurar un modelo neoliberal, que se van a hacer necesarios de repente aplicar los shocks. ¿Alguien sabe? Si un shock económico es, por ejemplo, quitarle los subsidios a los productos y por lo tanto esto incrementaría drásticamente el precio de la canasta básica familiar, de los productos de la canasta básica. Entonces, esas medidas eran necesarias probablemente para poder salir de la hiperinflación, ¿sí? En, en cambio, Fujimori, el partido Cambio 90, decidió decir, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a más bien ayudar a los pobres y cosas así. Y eso, chicos, hizo de que mucha popularidad de la que ya tenía Fujimori aumente más porque todos tenían miedo de qué? De ese shock económico que planteaba el Fredemo. Entonces decían, no, Fujimori no va a hacer eso, Fujimori no va a hacer eso, hay que votar por el chino, ¿no? Y eso es lo que decían. Este es el lema de campaña, de campaña electoral de Alberto Fujimori. Honradez, tecnología y trabajo. Es lo que él decía y con eso el lema poco a poco se iba ganando las simpatías de los votantes. Así, muchachos, en primera vuelta, quien gana es el Fredemo, Vargas Llosa, 33%, Cambio 90 con Alberto Fujimori, 29%, y el partido aprista, Alba Castro, con un 22%. No puedo creer que a estas alturas el APRA todavía tenía ciertos seguidores, pero bueno, es el Perú. En vista de esto, muchachos, Vargas Llosa y Fujimori pasan a segunda vuelta en el año 1990 y una vez tras el debate, Alberto Fujimori ganó por goleada, por decirlo así. Ganó con un 62% de los votos, es decir que el APRA apoyó a Fujimori, ¿sí? Y los apristas, ese 22% que tenían, se sumó al de que ya tenía Cambio 90 y finalmente se sumarían otros partidos más, de manera que Vargas Llosa solamente logró juntar 38%. Súmale a eso todos los factores que te he dicho acerca del shock y todas esas cosas, y también a esto de la crisis del sistema de partidos políticos tradicional. ¿Ok? Entonces, así muchachos, Alberto Fujimori democráticamente llega al poder. Y vamos a dividir su gobierno en dos etapas, ¿ya? Pero no así como primer gobierno del 90 al 95 y segundo gobierno del 95 al año 2000. No, sino vamos a dividirlo antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado. Antes del golpe de Estado, pues era una etapa constitucional porque se regía por la constitución vigente en ese momento, que era la constitución del 79, la constitución que salió con Haya de la Torre. Y la segunda etapa la vamos a llamar etapa cívico-militar, ya que esta sería después del autogolpe y por lo tanto ya prácticamente una dictadura instaurada. ¿Ok? Entonces empezamos con la etapa constitucional. En el año 1990, el ministro de Economía del gobierno de Fujimori era Juan Carlos Hurtado Miller. Y chicos, pasó lo que Vargas Llosa dijo en campaña que haría, al menos él fue sincero y dijo, si queremos salir de la crisis de la hiperinflación, tendremos que aplicar un shock económico, quitando los subsidios y cosas así. Fujimori dijo que no lo iba a hacer y por eso la gente, mucha gente votó por él. Al final de cuentas, en el año 90, en el primer año de su gobierno, muchachos, el gobierno de Alberto Fujimori aplicó el shock porque probablemente era la única salida para salir era el único medio para salir de la grave crisis económica que había dejado Alan García. Y así, muchachos, en televisión, en vivo y en directo, Hurtado Miller empezó a decir producto por producto cuánto iba a subir, o sea, cuánto costaba ese día y cuánto iba a costar al día siguiente, muchachos. Y así, al día siguiente también salieron ahí los diarios con la noticia, chicos. Imagínense cómo tomó esto la población que de repente, un día antes, vamos a utilizar la moneda actual, ¿ya? Te costaba el kilo de arroz 3 soles,
mañana, solamente mañana, hoy día 3 soles, y mañana nomás te iba a costar probablemente 20 soles un kilo de arroz. ¿No? Tal vez estoy exagerando, pero así, chicos, fue el famoso Fujishock. Después del mensaje a la nación que dio, el mensaje que dio Hurtado Miller, dio esta famosa frase que prácticamente se hizo inmortal con él. Él dijo que Dios nos ayude, porque de verdad, lo que pasaría al día siguiente probablemente sería todo un caos. Y así fue. Chicos, al día siguiente, muchos cuentan, yo no era tan, no tenía uso de razón para vivirlo, pero que las calles parecían un desierto, la ciudad parecía abandonada, una ciudad fantasma. Nadie quiso abrir sus tiendas porque no sabían si cobrar el precio real o cobrar los nuevos precios. No hubo micros, no hubo combis, no hubo transporte, porque todo subió, chicos, no solamente alimentos, también la gasolina. Entonces, pero estas medidas neoliberales, porque esto es parte del neoliberalismo, y este shock económico, de alguna manera, aunque se tuvo que sufrir y se tuvo que hacer sacrificio, de alguna manera sí funcionó. La estabilidad económica poco a poco fue volviendo al Perú y se fue reduciendo la inflación. Ahora, otra cosa, chicos, bueno, entonces ya vemos que el shock es la liberalización de precios. El nuevo sol, una nueva moneda aparece en la cual reemplazó al INTI, que era pues esa moneda devaluada del gobierno de la García. Y en 1991 prácticamente el nuevo ministro de Economía, que era Carlos Boloña, dijo que era necesario aplicar las políticas neoliberales en el país. Se crearon, por lo tanto, nuevas instituciones financieras como la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y también se instalan en el Perú las AFPs, ¿no? Esas asociaciones para fondos de pensiones. Las AFPs llegan al Perú precisamente durante el gobierno de Fujimori. Ahora, era necesario también un programa de reforma estructural, más que nada en el ámbito laboral, en cuanto al empleo. Chicos, el neoliberalismo es un capitalismo para muchos considerado agresivo, porque beneficia solamente a los grandes sectores, a los dueños de empresas, a los grandes capitalistas, pero deja en el completo abandono al sector, podría decirse, obrero, al sector trabajador. Y esto genera, por supuesto, enriquecimiento de algunos y empobrecimiento de otros. Por lo tanto, va a generar desempleo y aquí el gobierno de Fujimori se caracterizó por eso, por el desempleo y el crecimiento del sector informal, el sector ambulante, porque no les quedaría de otra, pues, ¿ok? Entonces, reforma laboral, flexibilización laboral, y fomentó las inversiones extranjeras. Esa es otra característica del neoliberalismo. Es todo lo contrario a lo que vimos en Velasco. Velasco estatizaba empresas, ¿no es cierto? O sea, una empresa extranjera la volvía peruana. Fujimori hace lo contrario. Una empresa que es peruana la vende a los extranjeros para que de esta manera el Estado tenga mayores ingresos. Proceso de privatizaciones es lo que vamos a ver en el gobierno de Fujimori. Por ejemplo, antes, la que se llamaba Compañía Peruana de Teléfonos, como su nombre lo dice, una empresa peruana, se vendió esta compañía a una empresa chilena llamada Telefónica, que hasta el día de hoy sigue operando en el país. Electroperú o Electrolima, otros también le llamaban, era una empresa también peruana que se encargaba pues de, ¿no?, lo que es el servicio de luz eléctrica. Se vendió a Luz del Sur y Edelnor, que son una empresa chilena. Y así, muchachos, la venta de empresas, grandes o pequeñas o medianas empresas, a los extranjeros, probablemente también sirvió de alguna manera para volver a recobrar la economía tan terrible que había quedado del gobierno prista, pero al mismo tiempo estábamos entregando nuestros recursos nacionales a empresas privadas extranjeras. Entonces aquí hay un aspecto, unos dirán, pero estuvo bien, otros dirán, pero está mal, entonces podríamos debatir. Se formaron instituciones populistas y asistencialistas, ¿sí? Para ayudar a los más necesitados, a los más pobres, como el PRONAA, FONCODES y el INFES. Y lo que ya te había hablado, debido a estas nuevas políticas, es cierto, el Estado, o sea, el Perú como Estado, como nación, empezó a salir de la inflación, pero en el sector más bajo de la sociedad se estaba dando el desempleo, el incremento de la informalidad y también el de la pobreza extrema.
Y así, muchachos, llegamos a un acontecimiento clave en la historia del gobierno de Fujimori, el autogolpe del 5 de abril. ¿Por qué se dio este autogolpe? Pues en sí, chicos, fue porque Fujimori tenía muchas reformas. Entre ellas estaban estas económicas y también nuevas para poder combatir el terrorismo, para que se hagan nuevas leyes para poder acabar con el terrorismo. Por ejemplo, leyes más exigentes, más duras, más drásticas, como la cadena perpetua o otro tipo de leyes para que los terroristas ya no salgan en libertad tan fácilmente. Muchas de las reformas, ya sean políticas, económicas o sociales que tenía Fujimori, no eran aceptadas desde el Congreso, ya que Fujimori no tenía mayoría parlamentaria, no tenía mucha representación en el Congreso, más era de la oposición. Y debido a eso, la mayoría congresal oponía trabas a toda reforma política que quería hacer Fujimori. Entonces, ¿qué hizo Alberto Fujimori? Decidió dar un autogolpe, es decir, o sea, él es el presidente. Él mismo golpeó, pero a otra institución del Estado que fue el poder legislativo. Por eso le dicen autogolpe. El 5 de abril de 1992, muchachos, es un día que no se debe olvidar, porque es un día que atentó contra el Estado de Derecho y de democracia que vivía el país, porque esto, para muchos, estaba fuera de la ley, hablando constitucionalmente. Otros dicen no, que la Constitución lo amparaba y también podría ser otro tema de debate. ¿Qué hace Alberto Fujimori? Con el autogolpe, chicos, se acuerdan que un golpe de Estado lo tiene que hacer en sí el conjunto de las Fuerzas Armadas y precisamente Fujimori dio un mensaje a la nación anunciando una serie de medidas. Por ejemplo, declarar al gobierno en estado de emergencia o declarar en emergencia al gobierno que iba a disolver el Congreso de la República y la convocatoria a un Congreso Constituyente Democrático. ¿Ya? Esto más que nada porque si se daba el autogolpe, organismos internacionales como la OEA o la ONU podrían reclamar de que se estaba instalando una dictadura. Pero por eso es que se llamó un Congreso Constituyente Democrático para la elaboración de una nueva constitución y para convocar a elecciones congresales nuevamente. Chicos, aquí es donde empieza la dictadura fujimorista, ¿sí? Los militares salieron a las calles, nadie podía transitar, el Congreso fue cerrado, no se le permitía entrar a ningún parlamentario y para mucha, la prensa, por supuesto, también empezó a hacer su trabajo, ¿sí? Atacando esta medida. Pero aunque no lo crean, muchachos, cuando luego se consultó al pueblo si estaban de acuerdo con el golpe de Estado, un gran sector de la población, un 70%, estaba a favor del golpe. Acá también entra a tallar la figura de un personaje siniestro, Vladimiro Montesinos. Pasó a controlar todos los aparatos del Estado y organizó una enorme red de corrupción. A partir del autogolpe, muchachos, ya ellos, Fujimori y Montesinos, estaban en la cima de su poder y probablemente pretendían quedarse muchos años en el poder, en el gobierno. ¿Qué pasó después del autogolpe? Pues sí, hubo una serie de reformas y obviamente ahora sí todo estaba a favor del expresidente Fujimori. Acá entonces empezaríamos la etapa cívico-militar. Chicos, entre muchas acciones contra el terrorismo se dio, por ejemplo, la operación Mudanza, o después a esa operación Mudanza y a los avances del grupo GEIN para la captura de los líderes senderistas, Sendero responde con el atentado de Tarata y más adelante se daría la masacre de la Cantuta y otra masacre también que no he mencionado que es la de Barrios Altos. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hagamos la cronología del terror de este periodo de tiempo, ¿ok? Debido de alguna manera a estas nuevas leyes, cuando Polay y Guzmán fueron capturados, ya no iban a salir en libertad. Por más que apelen a los derechos internacionales y cosas así, se iban a quedar encerrados para siempre. Actualmente ambos tienen cadena perpetua, aunque por ahí se dice que Polay probablemente salga en libertad, pero ya lo vamos a ver también después. Entonces, como debido al autogolpe se proclamó o se formó un Congreso Constitucional, se elaboró pues la nueva Constitución, la última, la que está vigente ahorita, chicos, la Constitución del 93. Entre muchas de las medidas, chicos, en la Constitución del 93 prácticamente ya el Perú es un país neoliberal
y ya te he comentado cuáles son algunos del modelo económico en el Perú. Favorece a los grandes empresarios, a los grandes, a los poderosos, pero deja prácticamente abandonada a un gran sector de la población de recursos bajos. Por eso muchos dicen que regrese la Constitución del 79, que esta es una Constitución vende patria. Bueno, podríamos debatir, ¿ok? El Estado controla militarmente las principales universidades públicas. Chicos, las universidades se habían vuelto en un lugar donde los terroristas prácticamente se apoderaron de todo, ¿verdad? Entonces, mediante las nuevas leyes y después del autogolpe, el Estado y los militares se apoderaron de las universidades. ¿Te imaginas? Tú estás yendo a estudiar, pero sí o sí tienen que haber militares ahí, en los pasillos, en el patio, en tu clase. Era realmente terrible. Y bueno, fuera de los temas económicos y del terrorismo interno, también tuvimos un problema con un país vecino, Ecuador, otra vez. Un helicóptero del ejército peruano fue atacado en territorio peruano por tropas ecuatorianas. Esto dio inicio a una crisis entre ambos países y una guerra de corto tiempo, ya que duró semanas, y que el gobierno, de alguna manera, buscó con esta guerra generar respaldo popular, ¿no? Como que digan Fujimori, el chino es lo máximo, mira, vamos a derrotar a Ecuador. Pero también acá hay actos de corrupción porque se acusó al gobierno de comprar armas obsoletas, o sea, que no tenían ningún tipo de, este, de uso, ¿ok? Y finalmente el conflicto terminó con el Tratado de Itamaraty, que da por finalizada esta guerra del Ceneba. Nos quedamos aquí, muchachos, porque esta solamente es la primera parte del gobierno de Fujimori y vamos a estudiar después su segundo gobierno cuando es reelegido, pero gracias a la constitución que ellos crearon, porque antes no podría haber reelección. Pero con la nueva constitución, sí, decía entre uno de sus principios que el presidente de la República puede reelegirse. Entonces aquí ya estamos viendo mano negra y por eso es que muchos critican esta constitución. Bueno, muchachos, eso sería todo. Entonces ya nos estamos viendo en nuestra clase. Gracias por estar aquí.